Sean todos bendecidos en esta hermosa tarde del Señor. Durante esta semana y como les compartimos el miércoles y la palabra que la pastora nos ha estado compartiendo durante estas pasadas semanas, simplemente haciendo un recorrido por la palabra. Miren, mis amados, la palabra de Dios es vida, es medicina al cuerpo. Y rumiando todo este tema de lo que es el manejo de pensamientos, trabajando con las estructuras emocionales, como les compartí el miércoles, el llamado que el Señor nos hace, llevando cautivo todo pensamiento a su obediencia. Simplemente en ese recorrido hay una porción de la palabra que ministró a mi vida fuertemente, y es cuando el evangelista Juan, los evangelistas, pero en este caso Juan, habla de cuando coronaron a Jesús con aquella corona de espinas, valga la redundancia, cuando le colocaron, cuando le pusieron aquella corona de espinas. Mis amados, todo eso era representativo. Aunque para aquellos soldados era una burla y era una mofa y era escarnio para nuestro Señor Jesucristo, pero todo estaba representado. La palabra nos dice que Él llevó toda maldición, toda culpa, toda vergüenza a la cruz del Calvario. Pero cuando presté atención específicamente a la corona en relación a lo que hemos estado hablando, de las mentalidades caídas, de lo que es el manejo de pensamientos, le presté atención un poco más al asunto de la corona, lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por ti, por mí, pero específicamente la corona de espinas. Mis amados, y en esa meditación, en esa reflexión sobre lo que representaba aquella planta de espinas en forma de corona colocada en su cabeza, y simplemente di rienda suelta a mis pensamientos, a la imaginación, a la reflexión, a la meditación y el análisis. Y lo primero, lo fundamental, la base de todo, solo el Espíritu Santo nos puede revelar el verdadero significado del sacrificio de la cruz. Solo el Espíritu Santo puede darnos un entendimiento correcto de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Claro que podemos leer la palabra y ver ahí lo que está detallado, lo que está revelado de parte de Dios, pero quien toma esa verdad y esa revelación para transformar nuestras vidas es el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que nos hace comprender la revelación de Dios por medio de la palabra, la cual el Espíritu Santo nos trae a nosotros, es precisamente que Jesús vino a restaurar nuestra comunión con Dios por medio del sacrificio de la cruz. Aquella relación de amor libre, voluntaria, con la que Dios nos diseñó en el huerto del Edén, allí donde formó aquel primer ser humano, aquel hombre, y posteriormente a la mujer de la costilla del hombre, como dice el libro de Génesis. El Dios que anhelaba vivir y estar en comunión con el ser humano, al esa relación echarse a perder a causa del pecado por mis acciones, mis decisiones, Él vino a restaurar esa relación. Entonces Jesucristo vino a restaurar nuestra comunión con Dios por medio del sacrificio de la cruz. El Hijo de Dios, el Santo, sin pecado, tomó forma de pecador para que nosotros los pecadores fuésemos santos. Eso obviamente tendríamos aquí mucho para hablar del proceso y de toda esa dinámica. Pero específicamente cuando le colocaron la corona,
Una de las consecuencias del pecado original fue la maldición sobre la creación, sobre la tierra. Espinos y caldos te dará, es la expresión que encontramos. Por lo tanto, no es solamente espinos y caldos sobre la tierra, y con el sudor de la frente cosecharás. Espinos y caldos te dará con el sudor de la frente. Entonces toda esta terminología, más allá de una explicación especulativa, ¿no? La realidad es que la maldición toda vino a través de las consecuencias de ese pecado original. Pero vemos cómo Él tomó todo eso sobre sí, a través de los clavos, a través del madero, aquel manto que le pusieron y la corona de espinas, la lanza en su costado. Todo eso era representativo de lo que vio Isaías en aquella visión que tuvo, que no podía comprender. Entonces, mis amados hermanos, la corona de espinas, así como en el Génesis representó la consecuencia, la maldición, Él tomó esa maldición, no por sí mismo, le fue colocada. Él no se colocó esa corona, fue colocada por el mismo hombre, por el ser humano, sobre su frente, sobre su cabeza. Pudiéramos decir muchas cosas hoy, pero yo solo quiero decirte algo simple y sencillo. Esa corona de espinas en su cabeza, que representaba la corona, aquella maldición que Él tomó sobre sí, la agarró sobre sí. Pero qué interesante que fue sobre su cabeza, sobre su cabeza. Ahí pudiera estar representado esos pensamientos de miseria. Mire, Charles Spurgeon, y lo cito, solamente lo cito. Charles Spurgeon dice: antes de que entremos al lugar donde estaban aquellos soldados romanos, prestemos atención a aquella sagrada cabeza una vez herida. Es importante considerar quién era la persona que cruelmente fue sometida a tal nivel de vergüenza. No olvidemos la excelencia intrínseca de su persona. Él es el esplendor de la gloria del Padre, la imagen expresa de su persona. Él es en sí mismo Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos, la palabra eterna por la cual todas las cosas fueron hechas y todas las cosas en Él subsisten. Aunque era el heredero de todas las cosas, príncipe de los reyes de la tierra, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Su cabeza fue ceñida con una corona de espinas, solo por motivo de burlas. Su cuerpo fue ataviado con un manto de púrpura desteñido. Una pobre caña fue colocada en su mano como un cetro. Y luego aquellos soldados se atrevieron a mirarle la cara, escupirle, afligiéndole con sus sucias burlas. Los soldados también escupieron sobre ese rostro que los ángeles junto a los profetas anhelaban ver por gracia, pero no se les concedió, dice la palabra. No olvidemos la gloria a la que estaba acostumbrado en otro tiempo, pues antes de que viniera a la tierra, Él estaba en el seno del Padre, siendo adorado por querubines, serafines, bendecido por todos los ángeles, reverenciado por todo principado y potestad en los lugares celestiales. Sin embargo, allí estaba sentado, siendo tratado como el peor criminal, convertido en el centro de una comedia, antes de volverse la víctima de la tragedia. Lo sentaron sobre alguna silla rota,
le cubrieron con un viejo manto de soldado. Luego lo insultaron como si fuera un monarca de pacotilla, de mentira. Ellos doblaron su rodilla delante de él, clamaron, salve el rey, pero todo era por mofarse, por el escarnio que jamás alguien pueda imaginar. Pero fue su amor por nosotros, fue el amor por nosotros lo que lo impulsó a aceptar ese terrible abatimiento. Miremos cuán bajo cayó para levantarnos de nuestra propia caída. No olvidemos que en el preciso momento en que se estaban burlando de él de esta manera, él era el Señor de todo. Él podía convocar 12 legiones de ángeles que vinieran a su rescate. Había majestad en su abatimiento. Él había abandonado, había renunciado a la gloriosa pompa imperial de los atrios de su padre. Y ahora era el hombre humilde de Nazaret. Pero a pesar de ello, si lo hubiese querido, una sola mirada de esos ojos habrían fulminado a aquellos soldados romanos. Una palabra de sus labios silenciosos habría estremecido el palacio de Pilato, desde el techo hasta los cimientos. Y si hubiera querido, el irresoluto gobernador y la multitud habrían sido arrojados vivos al abismo, igual que Coré, Datán y Abiram en el Antiguo Testamento. Pero he aquí, el propio Hijo de Dios, el muy amado del cielo, el príncipe de la tierra, está sentado allí y se ciñe la cruel corona de espinas que lesiona su frente, su cuerpo a la misma vez. Lesiona su mente por cada insulto, por cada burla, y su cuerpo por cada dolor punzante y taladrante de cada espina. Su rostro de rey fue desfigurado por heridas que no cesaban de sangrar, que goteaban lánguidas, lentas, por cada espina que cruzaba en su piel. Y sin embargo, esa frente noble, amada, fue una vez la más hermosa de los hijos de los hombres. Y aún en esas circunstancias seguía siendo el rostro de Emmanuel, Dios con nosotros. Recuerden estas cosas y le verán atentamente con ojos iluminados, con tiernos corazones que serán capaces de entrar plenamente en comunión con Él en sus aflicciones. Recuerden de dónde vino y les asombrará en mayor grado que haya descendido tan bajo. Recuerden lo que era y más les sorprenderá que se haya convertido en nuestro sustituto. Allí estaba Él, con esa corona de espinas. Esa corona de espinas puede representar muchas cosas, pero entre ellas la maldición que tomó sobre sí. ¡Qué maldición! No solamente la expresada en Génesis, la maldición de una mentalidad caída, porque lo que registra la palabra luego del Génesis fue: y vio Dios que los pensamientos de los hombres eran constantemente hacia el mal. Esa mentalidad caída, cuyo pensamiento perseveraba constantemente hacia el mal, fue colocada en esa corona de espinas. Una mentalidad de miseria, pensamientos limitantes gobernados por el prejuicio, la autoconmiseración y todo lo derivado de ello. Allí en esa corona de espinas estaba representada la mentalidad de la culpa, el pensamiento atado al pasado, la amargura, la culpa, la vergüenza, estaba representada en esa corona. Esa mentalidad de vergüenza, de los pensamientos de opresión y de maldición.
inclinado al mal, que nos lleva a mentes divididas, que las vemos luego siendo enfrentadas en el monte Carmelo por el profeta Elías. ¿Hasta cuándo tendrán sus mentes divididas? En esa corona de espinas estaba representada esa mentalidad, esos pensamientos que fluían de una generación caída, pero él tomó sobre sí esa maldición y con esa corona colocada en su cabeza y tomando toda esa maldición para anularla, cancelarla y entregarnos su mente, como dice el apóstol Pablo, vosotros tenemos la mente de Cristo. Él agarró nuestra mentalidad caída, Él agarró esos pensamientos distorsionados, obsesivos, negativos, mis amados, y Él los convirtió en su mente santa, en ese espacio donde Dios coloca sus tratos, sus intenciones, sus promesas, su revelación, donde Dios nos hace comprender su amor, su gracia, su favor y su misericordia. En esa corona de espinas anuló y canceló esa mentalidad caída. Nos devolvió su mente, el lugar donde podemos entender a Dios, su mente, el lugar donde Él nos convence de pecado. La mente, el lugar donde nos guía a arrepentimiento. Y cuando hablo del término la mente, estoy hablando de pensamientos. Él tomó nuestros pensamientos y creó, Él diseñó el lugar con la mente de Cristo, que es el lugar donde habita plenamente su Santo Espíritu, el que nos ayuda a comprender a Dios y a darle un sentido correcto a la vida. Ese lugar donde recibimos los pensamientos de paz que Dios tiene para nosotros. Ese lugar donde radican nuestras esperanzas, donde podemos vivir en gozo y triunfantes en Él. Porque es ahí donde nos es revelada sus promesas, su pacto eterno basado en el sacrificio de la cruz, el derramamiento de su sangre. Es ahí en ese espacio mental donde podemos comprender el poder mismo de la corona de espinas. No es casualidad. Mis amados hermanos, yo te pido en este momento que le pidas al Espíritu Santo que te revele el poder de la corona de espinas y que en este momento tú renuncies a esa mentalidad caída. Tú renuncies a esos pensamientos negativos que te mantienen esclavo de estados de ánimo, de tristezas profundas, de desasosiego, de desesperanza. Que recuerdes lo que en la cruz del Calvario ocurrió, pero específicamente con esa corona de espinas colocada en la cabeza de Jesucristo, mis amados, y que hoy tú recibas nuevas fuerzas, pensamientos renovados. Bien dice la palabra, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Bien dice la palabra, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así como Él llevó en la corona de espina toda la maldición de esa mentalidad caída y nos devuelve su propia mente, la mente de Cristo, el terreno para colocar los pensamientos de Dios sobre tu vida. Y la palabra dice que los pensamientos de Dios para ti son de bien, son de paz, para darte un futuro y una esperanza. Es ahí en la mente de Cristo que se te ha dado por medio del Espíritu Santo que puedes entonces desplazar ese pensamiento negativo y recibir las promesas de Dios. Bien dice la palabra del Señor, pues aunque andamos en la carne,
no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando los argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Mis amados, ¿cómo puedo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo? Renunciando a esa mentalidad caída, porque ya Jesucristo me hizo libre, tomando sobre sí toda esa maldición y brindándome su propia mente para que yo pueda atreverme a pensar como Él, percibir como Él, conducirme como Él, con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. Le pido al Espíritu Santo propiamente que te revele el poder de la corona de espina. Le pido al Espíritu Santo que hoy te haga libre de todo pensamiento negativo distorsionado que ha sido ahí circular en tu mente, alimentando tus temores, alimentando el desasosiego, alimentando la tristeza, la angustia, la aflicción. Y declaro en el nombre de Jesús que eres libre en esta hora, que recibes esta palabra y recibes sanidad sobre tus pensamientos, para que a la vez tus estados emocionales sean libres a la luz de la palabra, de sus promesas, de la vida del Espíritu Santo morando plenamente sobre ti. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder, de la muerte, del pecado, de la maldición. Palabras añadidas, mis amados hermanos, para que tu mente hoy reciba vida, para que tus pensamientos reciban la palabra de Dios, para que tu vida y tu percepción sean cambiados por el poder del Espíritu Santo. Te bendigo en esta preciosa tarde. Recibe esta palabra y no olvides lo que ocurrió en la cruz del Calvario. La opresión fue cancelada, la culpa fue cancelada, todo argumento en contra de nosotros fueron cancelados y hoy somos libres por el sacrificio de Jesucristo. Y nuestra mente es el terreno donde Dios coloca sus pensamientos de paz y de bien, porque Él guarda en perfecta paz aquel cuyos pensamientos en Él perseveran, porque en Él ha confiado. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recibe esta palabra y un gran abrazo de mi parte. Dios les bendiga a toditos.